Señor secretario, dará cuenta de lo que se ha recibido en la comisión. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos por la cuenta. En primer lugar, un oficio del señor secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que el diputado señor René Zaffirio reemplazará en forma permanente al diputado señor Marcelo Chávez. En segundo lugar, una carta del señor diputado Ramón Farías, mediante la cual solicita que el boletín número 4539, que agrega un artículo 25 bis al Código del Trabajo, regulando el descanso de los trabajadores de la locomoción colectiva interurbana al momento de hacerse efectivos sus días de descanso, de su autoría, no sea archivado. En tercer lugar, una nota de la Cámara Chilena de la Construcción, a través de la cual agradece y excusa la inasistencia del señor presidente a la sesión del día de hoy, debido a compromisos adquiridos con anterioridad. No obstante, solicitan considerar la participación de la Cámara en la sesión del próximo martes 3 de mayo. Finalmente, un correo electrónico del señor Eduardo Cerda Díaz, académico e investigador del Laboratorio de Economía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por medio del cual solicita poder participar de la discusión respecto al proyecto de ley sobre peso máximo de manipulación manual, pudiendo aportar desde una mirada científico-técnica de la situación en debate. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Se ofrece la palabra. Pasemos después al bar. Entonces, sobre la cuenta, solamente señalar que, bueno, si tenemos la posibilidad de escuchar a la Cámara Chilena que ha planteado la próxima sesión, bienvenido pudiera darse, va a depender ahí de los tiempos, pero yo trataría de que ellos puedan participar. Y respecto al señor Eduardo Cerda, evaluemos, veamos qué pasa con los asistentes de hoy, que son supuestamente las instancias técnicas. Es otro Eduardo Cerda, sí, no es el Eduardo Cerda, exdiputado. Evaluemos si tiene o no necesidad de ver a otro especialista, a lo mejor con lo que plantean quienes hoy vienen, queda la película bastante clara, así que evaluémoslo al final de la sesión, sugeriría yo a los colegas. Varios, diputado Boric, tiene la palabra. Muy breve, era solicitar que se reciba en audiencia al sindicato de la en Chile, que nos han solicitado hace un tiempo exponer sobre las condiciones laborales que tienen, y me pidieron lo hiciera presente acá. Sí. Perdón, presidente. En la Chile existe un sindicato. Sindicato... no estoy seguro, creo que es el número 1, pero es el de los tripulantes, no el... tendría que revisar efectivamente cuál es el nombre del sindicato en concreto. Sí, hagamos lo siguiente, secretario. Los de LAN Express, los de LAN Express. Que, LAN Express. que el diputado Boric señale, precise, lo está haciendo ahora, eso, y nosotros tenemos la disposición siempre de escuchar a todos los actores, así que veamos cuando resolvamos y votemos este proyecto que está en discusión y buscamos, revisamos los temas que tengamos pendiente de audiencia e incorporamos en cuanto sea posible. Había un acuerdo, Secretario. hay un acuerdo de la comisión que se adoptó ya desde hace un par de años atrás, en el cual los días lunes, los primeros días lunes de cada mes, se acostumbraba a recibir a los sindicatos que habían pedido audiencia. No sé si ese acuerdo lo vamos a seguir sosteniendo durante su presidencia o vamos a recibirlo en los días de sesiones aquí en la Cámara. Evaluémoslo. Yo creo que esa fue una decisión que se tomó justamente para poder seguir avanzando en los proyectos de ley, digamos. Ese fue el sentido de sesionar los lunes. Igual hay que solicitar la anuencia de la comisión, o sea, se ha tomado el acuerdo, se puede convocar nomás. Ya. Bueno, vamos a evaluar entonces, veamos qué cantidad de solicitudes tenemos para ver si amerita hacer una sesión que tengamos 3, 4 audiencias, y ahí podemos incorporar la de se está solicitando por el diputado Boric, pero tengamos la información de cuántas audiencias están pendientes y ahí evaluamos si convocamos algún día lunes en honor al acuerdo que sigue vigente de sesionar los días lunes para escuchar a sindicatos. Por tanto, gracias por el recuerdo, secretario. Don Francisco, ¿quería hacer usted uso la palabra? Ok. Bueno, habiendo hecho presente estos dos temas, pasamos a la orden del día, que es continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción de los senadores Alamán, García Huidobro, Larraín y Orpiz, que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual máxima por parte de trabajadores, en su segundo trámite constitucional. Y para esta sesión han sido invitados varias personas que representan la institución. Entiendo que todas están presentes. Excepción de la Cámara Nacional de Construcción, presidente, ahí están las... Excepto la Cámara de la Construcción. Muy bien. Entonces, procedamos entonces a que ingresen los invitados. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos hoy invitado a la Comisión Ergonómica Nacional, el señor Mario Sandoval. Se supone que nos acompaña, don Mario.
bienvenido. Después tenemos a el Instituto de Salud Laboral, el ISL, y la Asociación de Mutuales AG, que son los invitados que están hoy presentes, ¿no? Asociación de Mutuales. Si estoy en lo correcto, secretario. Entonces, sin más, pasamos entonces en el orden que hemos señalado a la Comisión Ergonómica Nacional. Don Mario Sandoval, por favor, tiene la palabra. Por favor, ¿puede encender el micrófono? Ahí, ¿Tiene una presentación? sí, para exponerles la situación que me pidieron. ¿Es esta? No, no es esa. Es una de las tres. Es ahí, si quiere yo misma la acciono. Ya, gracias. Ahí está, muy bien. Adelante, por favor. Ahí está. Ahí ya. La situación del levantamiento o el manejo manual de cargas la traté de resumir en las siguientes diapositivas, básicamente mostrando que las recomendaciones internacionales están destinadas a dar soporte a que las legislaciones vayan a 50 libras, o sea, alrededor de 23 kilos, y no 50 kilos como es nuestra legislación. El año 91, 94, 2007, el CDC y la NIOSH recomiendan un peso máximo de 50, 51 libras bajo condiciones ideales. O sea, quiere decir que si no se cumplen esas condiciones, el peso debería aún rebajarse. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Instituto Nacional del Trabajo y Salud Ocupacional de Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, estamos hablando de condiciones ideales de levantamiento de carga de 23 kilos, 22,6 para ser más exacto, sin ángulos de carga, en superficies planas, con buen agarre, con toma y protección de calor y frío extremo, ¿ya? En términos de la carga, que la carga no sea congelada, por ejemplo, que esté hirviendo, con dimensiones manejables que permitan visibilidad en distancias mínimas entre 30 y 60 centímetros del borde del cuerpo, con una frecuencia mínima en un máximo de 8 horas, ni muy cerca del suelo ni muy lejos de los hombros, con contenido estable, o sea, no líquidos, no carga viva y que esta carga no esté en movimiento. Bajo esas condiciones, la recomendación es que no sea más de 23 kilos. Los impactos, toda la información al menos que me llegó, que ustedes manejaban, están claros y que los impactos son muy importantes. Desde el punto de vista de la población minera, el 43% del ausentismo en esta población, que es alrededor del 10% de la masa total de trabajadores, tiene un ausentismo desencadenado por lumbago. A nivel internacional el ausentismo por lumbago es de alrededor del 20%, y la Unión Europea está declarado un 23,8% en relación al trabajo. Tiene un alto costo económico y también días perdidos. La encuesta nacional de salud del año 2004 muestra que en Chile el 62,2% de la población presenta dolor musculoesquelético en el último año. O sea, es un tema bastante frecuente de salud. El 97,3% de las lesiones musculoesqueléticas están relacionadas a manejo manual de carga, y el 80% del lumbago afecta a hombres, de los cuales el 63% tiene entre 25 y 44 años. O sea, población laboral joven. Para entregar otra literatura reciente al respecto, este es un trabajo del 2013 en una población de 64.100 trabajadores en Zambia. 30% de los trabajadores que hacen levantamiento de cargas tienen lumbago. Y esto tiene una diferenciación entre 33% en hombres y 28% en mujeres.
En la medida que aumenta la edad, hay un corte publicado en términos que la gente que tiene menos de 40 años versus la gente que tiene más de 40 años, los de más de 40 años tienen 2,5 veces más lumbago que los menores de 40 años. Y la antigüedad en el trabajo hace un corte también que llega a ser 10 veces más en las personas que llevan más de 252 meses de trabajo. La distancia de carga óptima les refería que era entre 30 y 60 centímetros de distancia de los brazos, y esta es una literatura también relativamente reciente, del 2012. Este es el trabajo publicado más reciente, que es del 2014, y es un trabajo que desde el punto de vista de su desarrollo tiene una alta calidad, es un estudio prospectivo, o sea, de seguimiento en personas que no tenían la enfermedad, en 1.131 trabajadores durante 3 años, y se utilizaron diversos métodos, pero fundamentalmente se utilizó análisis de video de la carga de trabajo y después algunos software para el análisis del peso, ¿ya? La postura sostenida hoy en día, desde el punto de vista de carga, es que existe un daño que es acumulativo respecto de cada vez que el individuo genera un aumento o un levantamiento de carga. Y este riesgo está demostrado por varias formas de análisis de los datos, ya sea en forma lineal o cuadrática, pero todo respecto a la carga, pensando en que la carga máxima es 23 kilos. ¿Va a terminar ya, director? ¿O Una pregunta, una más. le queda una más? Que termine la lámina. Es la conclusión de esto, ¿ya? Ya. Entonces, mejor después, diputado de Musi. La causa actual, entonces, es que esto se produciría por un micro daño acumulativo, entre comillas, por lo que uno puede denominar fatiga de material, ¿ya? Y que la prevención sería reducir la carga mínimo a 23 kilos y disminuir el esfuerzo en posiciones forzadas. O sea, si esta carga se realiza en una postura forzada, repetida, etcétera, tenemos que disminuir el peso de esa carga. Listo, gracias. Y en esa perspectiva, su opinión respecto al proyecto de ley en comento y en análisis en esta comisión. Que no debería ser 38 kilos, que debería ser 23 kilos sin que hubiera ningún otro elemento agregado que pudiera aumentar el impacto sobre la zona lumbar. Solo señalar y precisar que el proyecto de ley ya viene aprobado del Senado con 25 kilos parejo, sin diferenciar. Por tanto, usted estaría apoyando esa iniciativa según su presentación. Muy bien. Diputado de Musi, primero la palabra y alguien más después. Muchas gracias. Primero, bueno, agradecer la presentación a través suyo, presidente, y si puede volver atrás una más. Solamente hacer la consulta. Yo sé que es un poco técnico, pero se vieron similitudes tanto de forma lineal como cuadrática, y ¿qué es a qué se refiere el OR de 301? La relación de riesgo. ¿Cuánto más riesgo tiene una persona que hace ese tipo de cosas versus otra que no lo hace? ¿Ya? O sea, tiene un Un riesgo 300% más de 300 y O 350%. 3 veces o 3,5 veces más que. Y una consulta, ¿ese estudio es un estudio realizado para gente que cargaba más de 23 kilos? El análisis completo de cuánto cargan, cuántas veces lo hacen, ¿ya? Es un análisis multivariado. ¿De qué postura lo hacen? ¿Ya? Y eso se analiza vía seguimiento de los ángulos de carga, el peso de la carga, el número de veces, y de todas esas relaciones, de todas esas cosas, de cada una de esas cosas, se vio que lo que más incide es el peso de la carga. Perfecto, pero, presidente, a través suyo, la consulta es, bajo 23 kilos, el estudio dice que bajo 23 kilos de alguna forma disminuye ostensiblemente ese riesgo. Sí. O sea, en el fondo ese estudio se hizo por menos de 23 y más de 23. Sí. Ya, y la última consulta, una consulta más práctica. Cuando uno va y viaja en avión, a uno le da la posibilidad de los 23 kilos máximo, que son las 50 libras, pero aceptan la aerolínea
que una maleta pueda pesar más que eso y le ponen un sticker especial de que es maleta pesada. ¿Cuál es? Yo creo que tiene una lógica de que ojalá no sean más de 23, pero que existan ciertas como excepciones, o sea, si de repente llega puntualmente. Entonces, la consulta, ¿cómo cree usted que debiera plasmarse eso en un proyecto de ley? O sea, yo me imagino que alguien que está cargando siempre 23 kilos de forma correcta no va a tener problema, y si una vez cada hora, en vez de 23, hace 25, tampoco va a ser la diferencia. Entonces, ¿cómo? Es que, de acuerdo a este seguimiento, lo que ocurre es que el daño es acumulativo. Yo puedo hacer 3 veces al día esa carga excesiva. Y eso se va a juntar con los 3 veces al día que hago mañana, pasado, la próxima semana. Y esto, si lo ponemos en el tiempo, voy a tener un trabajador que a los 45 años va a estar con lumbago y teniendo licencias médicas largas. Si lo hace más seguido, lo voy a tener antes de ese tiempo haciendo lo mismo, ¿ya? Para el caso de que existan cargas sobredimensionadas en peso o en dimensión, lo que uno tiene que hacer es usar la tecnología y entonces colocar equipos que permitan el levantamiento de esa carga, ayudándole al trabajador a disminuir esa carga que tiene. Muy bien, tengo 2 palabras más solicitadas hacia el doctor Sandoval, diputado Monker, diputado Melero, por favor, en ese orden. Presidente, si hoy día la legislación vigente acepta hasta 50 kilos, ¿no? Sí. Hasta 50 kilos, y es tan evidente y hay tanto consenso, como usted nos ha mencionado, de que no debería superar los 23. No es una pregunta a usted, porque probablemente usted asumió hace menos de 2 años, ¿no? La institución que usted preside nunca ha promovido un cambio en la legislación en este sentido. ¿Por qué hemos pasado todo este tiempo con algo tan abusivamente vigente? No solo lo hemos hecho, ¿ya? Esto viene hace mucho tiempo, porque la verdad es que se pensó que aquí ha habido un error de interpretación de lectura y una confusión entre leer 50 libras y alguien se equivocó y en vez de libras puso kilos. No entendemos, porque la evidencia es demasiado sólida para haber puesto 50 kilos. ¿Ya? Desde el punto de vista de la academia, esto es una aberración. Desde el punto de vista de lo que calificamos como trabajo pesado, es una aberración. Entonces, la verdad es que sí hemos hecho muchos intentos, no solo de cambiar esto, sino que otras cosas que están malas en relación a trabajo pesado, pero hasta ahora no hemos tenido cabida en eso, ¿ya? En lograr ese avance. Gracias. Diputado Melero, por favor, tiene la palabra. Sí. Doctor, de los estudios que usted ha traído son del 2014, al menos el que veo, no, me imagino que las fechas de los otros son iguales. ¿Hay alguna evidencia de que países que hayan rebajado la cantidad de kilos que se pueden cargar hayan tenido una disminución en el lumbago? ¿Tiene un efecto sobre la prueba? Como país no existe. La pregunta concreta es si, de acuerdo, si hay algún tipo de estudio, no solamente de legislación comparada, sino que de países que en el tiempo han reducido su carga máxima a 25, a 23, a 30, no sé, y eso haya tenido un impacto en la disminución del lumbago o no. A nivel de industrias particulares, sí lo ha tenido, y sí se ha demostrado eso en el mundo, ¿ya? Hay trabajos escandinavos muy buenos en el sentido de mostrar la intervención que se hace y después ver qué pasó con el lumbago. Hay trabajo, sobre todo en el área de la salud, en la carga de pacientes o en la carga de elementos, que también demuestran lo mismo. Y estos son cortes que se siguen, ¿ya? Grupos de personas que yo las sigo en el tiempo, hago la intervención, tenían una tasa de 40% y ahora tiene una tasa de 20%. Ahora, el lumbago no se da solo por levantar carga. El lumbago presenta una curva J, que se llama, que es una especie de U con la colita de la izquierda o el palo ascendente de la izquierda más corta, en que la gente que hace trabajos muy livianos o cargas muy livianas se descuidan como las toma, y entonces también tiene un aumento de incidencia del lumbago. Hay factores asociados históricamente a otras cosas, como por ejemplo satisfacción en el trabajo, que también aumentan la carga
la presencia del lumbago. O sea, no es un factor único, pero sí el más relevante. Pedirle, presidente, para la historia, Federal, si Diputado ese Melero. estudio, al menos entiendo que tiene usted de una industria en Escandinavia. Hay varios, o sea, se pueden traer. Lo que pasa es que, Lo que usted tuviera, creo que ayuda a esta comisión como Sí. evidencia empírica de como que... les mostraba, desde el año 91, ¿ya? Hay trabajos del CDC. Centro de Control de Enfermedades, donde muestran la relación entre levantamientos de pesos de distinta cantidad y la relación con lumbago. Y han desarrollado incluso ecuaciones, que es muy conocida, la ecuación NIOSH o la MAC, donde uno puede estimar cómo se hace esto. Y esto lo han sacado de estudios donde ellos han intervenido, ¿ya? Y se puede predecir incluso si una persona está levantando cierta carga, cuál le es va a el pasar? porcentaje de personas que levantando esa carga van a tener lumbago. Muchas gracias, doctor Sandoval. Yo secundaría también lo que ha planteado el diputado Melero y agregaría una cosa, porque usted señaló también que tiene otros estudios, cosas que han hecho en su institución para poder legislar respecto al punto que no han sido canalizados, porque dicho sea de paso, hasta donde nosotros sabemos por el estudio de este proyecto y los antecedentes que prestaba, la modificación de 80 a 50 también fue iniciativa parlamentaria, no iniciativa gubernamental. Ahora esta se suma también la del senador Larraín, que también es iniciativa parlamentaria que estamos acá hoy analizando. Por tanto, le pediría si pueden enviar tanto el tipo de estudio que plantea el diputado Melero, como el trabajo que usted ha realizado, donde hay otros temas que desde el punto de vista de trabajo pesado que usted señalaba, que a lo mejor ameritan algún tipo de modificación legal y nosotros valoramos acá como comisión cuáles podemos transformarla en iniciativa de ley. Por tanto, sería muy bienvenido para esta comisión porque es un tema que a nosotros nos preocupa y que hemos visto en este sentido poca proactividad de parte del Ejecutivo en esta materia, ya que hay tantas materias que usted señala que nos interesaría conocer, así que felices de que nos puedan enviar esa información. Sin más, entonces, le pedimos que ojalá igual pueda quedarse, no hay problema, nos gustaría, a lo mejor después hay otras consultas que se puedan hacer en función de los otros expositores. Si quiere quedarse, se queda. Y por de pronto pasamos entonces al Instituto del ISL, Instituto de Salud Laboral. ¿Dónde está el expositor? De seguridad laboral, sí. Se presenta, por favor, quién viene, porque teníamos invitado al director, digamos, director o titular. directora. Director, sí, quien corresponda, así que usted se presenta, nos cuenta por qué el director no viene. Normalmente nosotros nos parece que, dada la relevancia de los temas, deberían venir los Sí. responsables principales de la institución, pero obviamente no vamos a dejar de escuchar la presentación de su institución porque es muy importante para este tema. Bueno, presento la excusa al director nacional titular, ya que él se encuentra fuera del país. Por esa razón es que concurro en calidad de subrogante, Marco Silva Sandoval. Me acompaña, aunque nos sentó a la mesa, el jefe de gabinete, don Patricio Camus, y el jefe subrogante del departamento de prevención de nuestra institución. Sí, don Adolfo Campuzano, quien va a hacer la exposición de los aspectos técnicos, ya que él es una persona que ha trabajado muy vinculado a todo el tema de prevención de diversas enfermedades profesionales. Nos parece mucho más apropiado, por lo tanto, que él haga la exposición y nosotros vamos a secundarlo en lo que corresponda a los aspectos más directivos. Muy bien, director. Adelante, señor, entonces, Campuzano. Sentar acá mejor para que... Ahí sí. Bueno, nosotros habíamos hecho un análisis con respecto a la documentación entregada, ¿ya? Pero en vista considerando de que necesitan aclaraciones en los puntos, porque yo había abordado un poco, o habíamos abordado un poco lo que correspondía a la legislación, ¿ya? Y la legislación está como bien clara de la ley 20.001 del año 2005, su decreto 63 del mismo año, y correspondía después a la guía técnica, ¿cierto?, del año 2008 de la Subsecretaría de Previsión Social. Y en este caso nosotros queríamos hacer una especie de aclaración específicamente sobre el método que se utiliza, que es el método MAC. El método MAC es un método de inglés que ustedes también lo señalan en el documento, del año 2003, validado por un
por una validado aquí en Chile, pues, específicamente en el año 2007. Y en el concepto del método MAC, el método es para determinar tareas de levantamiento y descenso, tareas de transporte y tareas de levantamiento y descenso en equipo. ¿Por qué la explicación? Porque en una parte determinan, o en este caso el documento señala la función de la Liberty Mutual, otro método ergonómico, y voy a aclarar que no corresponde a lo que se señala en el documento. Este gráfico que ustedes ven acá, que es la primera parte del método ergonómico MAC, método inglés del año 2003, señala que toda persona que levante, y ustedes pueden ver aquí el sector verde, pesos aproximadamente sobre 15 kilos, y cuando ya lo levanta, y sobre 20 kilos pasa a una etapa de un nivel intermedio, un nivel crítico amarillo. Y toda persona que esté con pesos sobre 40 kilos, y en este caso, mientras la frecuencia se hace mayor, porque en el sector de abajo la frecuencia es mayor y los pesos están en las columnas, ¿cierto? Se va incrementando este riesgo, ¿ya? Y en el caso de ustedes señalaban 38 kilos, y eso puede ser correcto en este gráfico, ¿ya? Porque con 38 kilos podría estar todavía considerado como riesgo intermedio. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la carga se hace con desplazamiento. Si ustedes se dan cuenta, cuando la frecuencia es de 30 minutos y la carga se hace con desplazamiento, porque el gráfico es modificado, el cargar 38 kilos ya pasaría a un riesgo rojo de 6 puntos, porque este método se mide con puntaje, mientras más puntaje más dañino. Por lo tanto, esa aseveración podría producir un problema al trabajador. Después, como lo dice acá, sumamos el puntaje y nos da un puntaje final. Es decir, 4 puntos o 6 puntos es bastante relevante para este método MAC. Por lo tanto, cualquier peso, como lo dijo el colega anterior, alrededor de 23-25 kilos, ya cae en una categoría donde proporciona 4 a 6 puntos. Y eso incrementa el riesgo. Y ustedes pueden ver que aquí hay una categoría entre 1 y 4, donde se puede ver que un nivel 2, un nivel 3, que normalmente podrían caer, significa que hay que hacer acciones correctivas en el puesto laboral, ¿ya? Después, para poder también aclarar una diferencia que hay con la documentación que ustedes entregaron, el método ergonómico que se llama Liberty Mutual, ¿ya? Un método estadounidense. Este método es utilizado, y no como lo dice el documento, es utilizado para empuje y arrastre, pero con carro. No es levantamiento y descenso con carga. Es por tal que se utilizan tablas. Yo traje una muestra por acá, donde ustedes pueden ver arriba, que son tablas donde dice el empuje, está separado por género, está separado por distancia, y está separado también por la manilla, o sea, del agarre, y además el porcentaje de cobertura, que significa que de 100 personas, ¿cuánto yo estoy protegiendo en este caso? Y eso significa que nos va a dar un valor que es en kilofuerza, para que desconoce similar a kilogramo de masa, pero es una variable que tiene alguna incidencia desde el punto de vista físico, y se utiliza también un dinamómetro, que es un instrumento que mide en este caso kilofuerza, que se puede medir en newton u otras medidas de física. Por lo tanto, lo que se decía en este documento estaba equivocado, ¿ya? Y dejaba al desmedro una serie de porcentajes. Ahora, para poder dar un poco más de abundamiento a la temática, hemos traído algunos métodos que son mucho más antiguos, donde también señalan la importancia del peso y más o menos la limitancia en cuanto a la cantidad. Hay un método que debe ser el más antiguo que existe, debe ser de años 70 en realidad, es de Helsinki, y este método, como ustedes pueden dar, y como todo método ergonómico, se mide con puntajes, y se cruzan estos puntajes. Fíjense que cualquier peso que tenga más de 20 kilos le da un puntaje, o por lo menos te le da un valor de 3, y lo divide. Por lo tanto, el peso de 20 kilos ya en este caso está siendo considerado como dañino. Si consideramos al método, en este caso, RULA, que es otro método internacionalmente conocido, ustedes pueden darse cuenta que se le da un puntaje 2 o un puntaje 3, pero específicamente el punto 3 son pesos que ya son sobre 10 kilos.
es mucho más rígido, mucho más estricto este método. Y se repite otro método ergonómico que es conocido también en el mundo de la ergonomía, que es el método REVA, ¿cierto? Y que también señala que un puntaje 2 para 10 kilos y se le agrega un punto si que hay instauración rápida de la carga. ¿A qué va esta decisión? Es que para que ustedes puedan tomar el contexto de que entre 10 y 20 kilos es ya también está siendo considerado en algunos métodos ergonómicos como importante. El método NIOSH, que también lo dan a ustedes a conocer, y es aquí también donde compartimos con el colega anterior, el método NIOSH tiene una fórmula matemática donde su constante de carga se inicia con 23 kilos, muy aproximado a los 50 libras. Y todos los demás factores que uno puede utilizar para evaluar el puesto de trabajo están entre 0 y 1. Es decir, cuando yo multiplico los 23 kilos, lo único que puede hacer es disminuir el peso. Entonces, ya partimos en este método del NIOSH, ¿cierto?, de la Sociedad de la Salud Ocupacional de Estados Unidos, determina que 23 kilos es como un método tope. Bueno, nosotros habíamos traído esta presentación porque si alguno de ustedes quisiera abundar un poco más en los métodos, existen páginas donde están los métodos y uno puede aplicarlos para poder tener un poco más de conocimiento. La propuesta que señalaba el documento decía 50 kilogramos, ¿cierto?, bajar a 38 en forma esporádica. Y cuando la frecuencia es fuera de 30 minutos o mayor a 30 minutos, uno por cada 30 minutos, 25 kilos. Bueno, NIOSH señala algo parecido, ¿ya? NIOSH dice, podemos utilizar 25 kilos y en forma esporádica 40 kilos, pero básicamente solicita tres cosas bien claras. Un entrenamiento especial del trabajador, una vigilancia médica y una vigilancia de ergonómica del puesto laboral. Y esto se basa en este cuadro. Si ustedes se dan cuenta, con 25 kilos existe una cobertura del 90% de los varones y una cobertura del 70% de las mujeres. Es decir, con 25 kilos estamos desprotegiendo al 10% de los trabajadores que están manipulando carga, solamente con 25 kilos. Y cuando el peso aumenta a 30, 35, 40, los datos no están disponibles, pero la curva va aumentando. O sea, estamos diciendo de que estamos desprotegiendo un valor mayor del 10% de los trabajadores que hacen manejo manual de carga con pesos menores entre 30, 35 y 40 kilos. Este seguramente es un documento que se basó en lo que ustedes entregaron porque habla específicamente de esto. ¿Ya? Ahora, legislaciones, en este caso, otros institutos que aportan a nivel internacional, tienen el Instituto Nacional de Seguridad de España, donde ustedes pueden ver que los pesos de 15 kilos y señala cuál es la población cubierta. Y si se dan cuenta, y también muy relacionado con el colega anterior, 25 kilos estaríamos cubriendo de entre 18 y 45 años a los varones, ¿ya? Con 20 a las mujeres y después a los menores. Entonces, el Instituto Nacional de Seguridad de España relaciona 25 kilos como un peso ideal, desde el punto de vista laboral. Otra realidad relativamente cercana, Argentina, a través de una ley con expediente, aprueba, ¿cierto?, los 25 kilos, como ustedes lo pueden ver ahí, para el género masculino y 15 kilos para el género femenino. Por su parte, lo que corresponde a una legislación mexicana, ustedes pueden ver una guía técnica donde señalan 20 kilos y estandarizado para ambos géneros. No hay diferencia en este caso. Ellos estandarizaron 20 kilos para ambos géneros. Ahora, el otro punto de vista que nosotros estamos tratando de darles a conocer es la tendencia nacional con respecto a la salud ocupacional, ¿ya? Y claramente lo que queremos dar a conocer con dos proyectos que ya llevan antigüedad aquí en el país son el PLANESI y el PREXOR, y cómo es la tendencia que se está dando para proteger al trabajador. En este caso, lo que corresponde al PLANESI, que es el Plan Nacional de Erradicación del Sílice, del año 2000, en realidad es del año 2007 o 2008, ya lleva años, esta es la última versión,
¿Qué señala? Señala que cuando una persona puede estar expuesta a un límite permisible ponderado, es decir, un contaminante que se encuentra con un límite que está estandarizado en 0,08, 0,04 miligramos por metro cúbico, nosotros ya debemos actuar en el 50%. ¿Ya? Es decir, la cobertura no es disminuirla, al contrario, es aumentarla para poder cubrir el 100% de los trabajadores que están expuestos a este riesgo. Ustedes pueden ver que en este cuadro se señala intervenciones a nivel ambiental como evaluaciones ambientales a concentraciones del 50%, así también como actividades en cuanto a exámenes ocupacionales del trabajador. La misma tendencia tiene el Prexor, que también es nacional, ¿cierto?, que es del año 2011, donde tiene que ver con ruido. Dicho factor de ruido, que nosotros sabemos que con 85 decibeles una persona no puede estar más de 8 horas laborales, en este caso hace mucho más crítico y también con un 50% de la dosis inicia actividades de vigilancia médica y de vigilancia ambiental. Como les digo, la idea era entregar la tendencia de salud ocupacional a la protección del trabajador, ¿cierto?, con límites incluso del 50% de la capacidad para no producir enfermedad profesional. Por último, como dice las consideraciones finales, si nosotros consideramos además que lamentablemente en las actividades del mundo laboral y específicamente del organismo administrador más la superintendencia, las patologías que tengan relación con las hernias núcleo pulposo o artrosis de columna o ruptura de alguna parte de la columna no están siendo reconocidas laboralmente producto de unos resquicios legales que existen y que existe posibilidad de eliminación de los beneficios por el organismo administrador, el hecho de desprotección con el peso de 38 kilos, estimamos, porque como dicen ellos, no tenemos datos concretos, pero se estima un 50% de desprotección. Nuestra postura o nuestra recomendación es que 25 kilos debiese quedar como peso máximo de carga humana para los varones, sin encontrar esas eventualidades que lo lleven a 38. O ser un poco más extremos y utilizar 20 kilos como se usa en el género femenino y hacerlo transversal para ambos géneros. Eso sería... Muy bien, muchas gracias, señor Campuzano, al Instituto de Seguridad Laboral, que de alguna otra manera ratifican lo que se aprobó en el Senado, porque efectivamente el boletín originalmente presentado por los senadores versa sobre los valores que usted señalaba, 38 kilos con condiciones que ahí se precisaban, pero el Senado, en forma saludable, en el sentido de uso especialmente la palabra, aprobó finalmente 25 kilos. Por tanto, eso es lo que está hoy sometiéndose a nuestra deliberación y el matiz o el elemento adicional que usted incorpore, que existe en experiencia comparada, que o puede existir una aplicación diferenciada por género, como el caso de España, de Argentina, que no es 25, sino que es 20, o uno más extremo, 20 para todo, digamos, que lo que ustedes plantean, eso es parte de la deliberación que nosotros tenemos que hacer y probablemente fruto de las audiencias públicas, igual que esta, que esa es la importancia que tienen, escuchar a los expertos o actores del sistema, nos permite ir perfeccionando las normas. Por tanto, creo que vamos en la línea correcta y muchas gracias por la presentación. No sé si hay dudas, consulta a los colegas diputados respecto al punto, o quedó bastante clara. Diputada Pascal, adelante. Bastante clara y sobre todo me deja la inquietud de poder, yo creo que hacer una indicación a la ley para realmente poner el compuesto de género. O sea, yo creo que el hecho de que ya hayan países en que te diferencian las capacidades físicas entre un género y otro, entre mujer y hombre, me parece súper importante. ¿Ya? Y 20 kilos pensando ponerlo como mujer me parece interesante. O sea, podíamos estudiarlo y ver cómo indicarlo. De tal manera, sobre todo cuando tenemos la integración de las mujeres en los diferentes rubros del desarrollo de nuestro país, en la minería, en los supermercados que están constantemente, si uno va, la mayoría son las mujeres que están poniendo los elementos en los casilleros y levantan cajas que realmente uno las ve así. En algunos hay, pero la mayoría no. Entonces yo creo que es interesante ver realmente este tema, ¿ya? Así que gracias por la información y lo estudiaremos
a poder mirar realmente la perspectiva de género en este tema. Muchas gracias a ustedes. Diputado de MUSI y después el representante del Ejecutivo, don Francisco del Río. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación. Desgraciadamente tuvimos que ir a votar a Hacienda y probablemente tengamos que ir a votar otro proyecto en 5 minutos más. Con respecto a la diferenciación de género, ¿existe algún estudio? Me imagino que lo deben haber dicho, pero disculpen el no haber estado, pero me gustaría saber de manera bastante concisa. Muchas gracias. Reitera el dato nomás. Profundizar si aparte de los dos casos que ustedes señalan, España y Argentina, hay otros casos más, digamos, en el mundo, porque eso puede dar paulo a que efectivamente esto pueda ser una indicación parlamentaria a presentar. Entonces, señor Francisco, no, se sigue escuchando en la próxima audiencia también. Francisco del Río, entonces, y después a los invitados. El Ejecutivo apoyó la moción en el Senado y finalmente el guarismo de 25 kilos, básicamente porque, y clarificando un poco las observaciones que atinadamente ha hecho el ISL, no se derogan sino la norma del guarismo de 50 a 25 kilos. El Código del Trabajo hoy día en su 211J establece claramente los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar o arrastrar, empujar manualmente y sin ayuda mecánica cargas superiores a los 20 kilos. La norma ya existe ya. Ah, ya está, eso lo conozco. Sí. Así es. Lo acabo de leer. 20 Bueno, kilos. muchas gracias, Francisco, porque una buena precisión, porque en ese caso se hace innecesaria la indicación porque ya está resguardada en otro artículo que bueno que el Ejecutivo lo señala con mucha precisión. Así que no sé si algún comentario respecto al punto. Sí, bueno, qué bueno que se aclaró el punto, porque justamente íbamos a mostrar nosotros este estudio del NIOSH, donde determina que un peso de 25 kilos, si llegase a concretarse para el género femenino, sería improducente, sería más dañino, pues se desprotege un 30% de la capacidad de las mujeres, es decir, de 100 mujeres que levantan 25 kilos, 30 personas podrían estar en riesgo de producirse alguna alteración intramuscular. Así que la mantención de lo que dice el Código de Trabajo y la Ley 20.001 y también la guía o el Decreto Supremo 63, donde la mujer y menores de 18 años levantan hasta un máximo de 20 kilos, sería espectacular que se mantuviera. Y parece que se debiese hacer así. En cuanto a otro tipo de países, nosotros hicimos una búsqueda y en México, en realidad, la mayoría de los países se están basando en lo que dice la NIOSH. ¿Ya? Y 25 kilos es el valor, independiente a que el método de NIOSH te recomienda 23, que es donde también existe la posibilidad. Pero este estudio que está basado y que crea la ISO serie 9000 y algo, o la norma europea, que es la que está presente ahí, está basada en 25 kilos. Muy bien, muchas gracias por la precisión. Y no es que se mantiene, sino que está vigente. Por tanto, hoy es incumplir la norma, el código, quien no resguarda que mujeres jóvenes en las condiciones que ha planteado Francisco del Río se incumpla en las respectivas tareas que se dan. Por tanto, eso sigue, es ley y por tanto no tendríamos para qué incorporar acá una indicación en esa materia. El señor doctor Sandoval estaba pidiendo la palabra, ya que le hemos pedido que se quede. Bienvenido a su opinión también. En el caso de mujeres, incluso la postura es que se pudiera bajar aún más de los 20 kilos. Esos 20 kilos estaban pensados cuando para el hombre era 50. ¿Ya? Entonces la proporción normal es que uno está pensando en que la mujer tenga una carga del 50% o algo menos. Y la protección, cuando uno habla de 30% desprotegidos con 25, si yo pongo una población laboral que me esté faltando el 30%, yo tengo que tener una sobredotación del 30% para reemplazarla a cualquier empresa, eso se va a pique. Entonces la verdad es que lo que uno postula ahí, no uno, sino que lo que uno está diciendo es que la protección a la mujer debiera ser a menos, incluso la sugerencia es a 15 kilos. ¿Ya? Tiene ese dato. O sea, En algunos casos, claro. creo que el punto no está tratado en el caso de lo que estaba citado anteriormente para el señor del Río. Muy bien, muchas gracias, doctor Sandoval. Bueno, esa es la riqueza de las audiencias públicas. Nosotros ahora debemos deliberar si incorporamos o no esa indicación o esa precisión con los aportes que ustedes han hecho. Así que muchas gracias también al Instituto de Seguridad Laboral. Muchas gracias, señor presidente. Y pasamos ahora a nuestro tercer invitado, que es la Mutuales,
la Asociación de Mutuales, que entiendo está representada por su presidente, el señor Ernesto Evans, que le acompaña además su equipo técnico, la doctora María Inés Pino, subgerente de salud, y el señor doctor Rodrigo Pinto, ergonómo de la Asociación Chilena de Seguridad. Así que, por favor, muchas gracias por acompañarnos, que su opinión es tan importante para nosotros como se han dado cuenta. Las otras intervenciones han sido muy enriquecedoras y esperamos lo mismo de ustedes. Así que, señor Evans, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y presentar por su intermedio a la doctora María Inés Pino, ella es médico subgerente de salud de la Asociación Chilena de Seguridad, y Rodrigo Pinto es especialista en ergonomía de la Asociación Chilena de Seguridad. Ellos van a hacer la exposición más técnica respecto de esta modificación de la ley 20.001 sobre el peso máximo en el manejo de carga. Quizás una reflexión nomás previa que a propósito de la invitación, y es que hace 3 días yo tengo oficina entre Nueva de Lyon y Andrés de Fuenzalía, que son como las calles símbolos hoy día del desborde del Mapocho, digamos. La salida del Mapocho, de acuerdo. O la salida culposa, digamos. Podría ser en forma natural. Bueno, está bien, muchas gracias por la precisión. El caso es que había un camión y dos personas jóvenes descargando sacos, porque pregunté, de 10 kilos. Una carga bastante, podríamos decir, artesanal, no tenía ningún elemento ergonómico ni nada de protección de seguridad, sino que lo descargaron y lo pusieron en una de esas yeguas. Pusieron 12 sacos, matemática simple, 120 kilos, y empezaron a desplazarlo. Y ahí mi reflexión es sobre esta ley y sobre el reglamento. Si ustedes ven en qué sectores económicos están las mayores afecciones lumbares, son bastante coincidentes donde están el mayor número de accidentes. El sector comercio, hoy día el mayor número de accidentes está en el sector transporte, por motivos obvios, agricultura. En los organismos administradores de las mutualidades, que son la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de la Cámara de Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo, hay adherido 140.000 unidades empleadoras, que dan lugar a aproximadamente 5 millones de trabajadores. De esas unidades empleadoras, con 25 trabajadores, es más del 90%, cerca del 92%. Y aquí está el tema de cómo esta ley de la rebaja de la carga no es letra muerta, aun cuando que se los podemos hacer llegar, los datos que tenemos es que no ha habido un aumento en las lesiones lumbares. Ustedes saben que no ha habido, más bien hay una disminución en el número neto de accidentes, y también ha habido una disminución de las lesiones lumbares. O sea, con todos sus problemas, esta ley, ¿verdad?, y también la conducta de los empleadores y los trabajadores ha sido buena. Pero el tema es cómo llegamos a esas empresas con menos de 25 trabajadores, que muchas están involucradas en el comercio, en el sector transporte, y que muchas veces no conocen esta ley. Tampoco tenemos 90.000 fiscalizadores, Carabineros tampoco va a pasar un parte de ese señor que está haciendo una carga hoy día, ¿no?, ¿verdad?, arrastrando algo de 120 kilos, que estaría fuera de la ley. Y a mí se me ocurrió que uno de los temas que deberíamos incorporar en el reglamento es la adecuada difusión de esta ley, tanto en la responsabilidad del empleador como también en el cuidado que debe tener el trabajador, porque muchas de estas actividades las desarrolla el trabajador solo, digamos, sin necesariamente con la vigilancia del empleador. Bueno, con esto entrego la palabra a el especialista, ¿verdad?, el señor Pinto, que nos va a ilustrar algo sobre este tema. Algo, espero que mucho. Adelante, doctor. Gracias, muy amable.
Bueno, en primer lugar, agradecer la audiencia. La verdad es que este es un tema que hace bastante tiempo lo llevamos desarrollando, no solo a nivel de Mutual, sino que como comunidad ergonómica. Voy a pasar rápidamente por los antecedentes, dado que el doctor Sandoval ya hizo alusión a que en realidad este problema es muy prevalente en la población en general y en particular en la Unión Europea, ¿cierto? El tema involucra alrededor del 23,8% de los trabajadores. Lo importante sí destacar es que los estudios epidemiológicos han demostrado que existe una fuerte asociación entre el dolor lumbar y el manejo manual de carga. Eso es una asociación que efectivamente existe y que incluso está en la encuesta laboral entre el 2008 y el 2011, en la cual se señala que los factores de riesgo mayor presencia corresponden a sobreesfuerzo por manipulación de carga. ¿Ya? El síndrome lumbar sigue siendo un problema importante de salud ocupacional a pesar de los esfuerzos en prevención. De hecho, sistemáticamente, según la estadística que tenemos en H, esto representa el tercer diagnóstico en frecuencia, con alrededor de 10.000 casos anuales aproximados, que como decía Ernesto, esto ha ido bajando. Sin embargo, el número todavía es importante y si nosotros lo multiplicamos por días perdidos, que aproximadamente son 6 a 7 días perdidos, son alrededor de 70.000 días perdidos por este concepto. Si lo vemos por sector económico, claramente hay sectores económicos como el sector agrícola, construcción, comercio y retail, acuícola, forestal, maderero y transporte, que tienen tasas más altas de casos acogidos respecto a problemas de síndrome lumbar producto de manipulación de carga. Sin embargo, este problema es transversal a la industria en general y según estudios del doctor Griego, hablan que entre un 20 y un 25% de la población laboral en general manipula carga en su trabajo. Quiero hacer alusión a que el problema en particular es multifactorial. Y de hecho, como se ha mencionado, no solamente depende del peso manipulado, sino que también hay factores de riesgo que tienen una fracción atribuible bastante importante, como por ejemplo las vibraciones del cuerpo entero, tema que no se ha visto, digamos, o no se ha expuesto como tal. También hay factores individuales que también pesan, ¿cierto?, en la generación de problemas a nivel lumbar y factores organizacionales que tienen que ver, ¿cierto?, con el escaso descanso que muchas veces tienen los trabajadores que manipulan cargas. Y factores que están relacionados a la tarea, donde destacan los factores biomecánicos, donde el peso del objeto es uno de los elementos importantes. La definición de carga, solamente para recordar que esto está en el Decreto Supremo 63, define que carga es cualquier objeto o ser vivo que se requiere mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supera los 3 kilos. ¿Ya? Y además ese mismo Decreto Supremo y la norma ISO 11228-1 define que las actividades que comprende la manipulación de carga son de levantamiento y descenso, donde se genera efectivamente una compresión a nivel discal, ¿cierto?, al hacer, ¿cierto?, esta manipulación. Y este tipo de actividad se evalúa, ¿cierto?, mediante la ecuación que hemos visto, ¿cierto?, que es la ecuación de NIOSH. También hay tareas de transporte que lo que implica es caminar con carga y tareas que son de empuje y arrastre de carga. Ahora, cuando hablamos de límites de carga, la verdad es que ya hace mucho tiempo que la discusión solamente basada en la magnitud del esfuerzo biomecánico basado en el peso dejó de ser válida, dado que todos entendemos de que hay personas de diferentes tallas, pesos, fuerzas y habilidades, ¿ya? Y desde esa perspectiva se ha tratado de ver este tema desde 3 tipos de enfoque, que yo quiero que los veamos rápidamente. Uno es el enfoque biomecánico, que lo que intenta establecer límites, o sea, diseñar tareas que no excedan las capacidades del sistema musculoesquelético y se basan en la compresión del disco lumbar, que en este caso el
el disco más expuesto del L5S1, que está más abajo en la columna, ¿ya? ¿Y qué es lo que indica este enfoque biomecánico? Que en general el criterio no debiese sobrepasar los 3.400 newton de compresión discal, ya que sobre este límite aumenta en un 40% la incidencia de dolor lumbar en una población no expuesta, ¿ya? ¿A qué equivalen estos 3.400 newton? Equivalen aproximadamente a los 23 kilos que señala la NIOSH, ¿ya? En condiciones ideales, ¿ya? También hay un enfoque fisiológico que se dedica a ver el estudio respecto a cuánto esto puede exceder las capacidades del sistema cardiovascular y respiratorio. Y respecto a este punto, NIOSH también establece ciertos límites que van alrededor de los 2.500 kilocalorías en la jornada laboral, ¿ya? Y eso tiene que ver con la fatiga, ¿cierto?, asociada a cargas repetitivas. Por último, está el enfoque psicofísico, que se preocupa de diseñar tareas aceptables para los trabajadores que ejecutan, ¿cierto?, este tipo de esfuerzo, en el cual, como referencia, la norma UNE, la norma europea, ¿cierto?, que es una modificación o una... en realidad toma la ecuación de NIOSH y la lleva a los 25 kilos. Los 25 kilos dice que permite proteger al 90% de la población laboral masculina y al 70% de la población laboral femenina. Conocimiento en Chile al respecto existe y hay publicaciones respecto a este punto de límites de carga. De hecho, en la revista Ciencia y Trabajo de la FUCIT hay un estudio en el cual en trabajadores chilenos se vio que el peso máximo aceptable según un criterio psicofísico estaba alrededor de los 25 kilos, ¿ya?, para frecuencia de 0,5 levantamientos por minuto. Si ustedes se fijan, en la medida que la frecuencia va aumentando, el límite de peso también va bajando, ¿ya? Y también, como se mencionó en esta mesa, hay un estudio que habla sobre la capacidad de manejo de carga de trabajadoras, en la cual lo que se concluye es que la recomendación de 20 kilos establecida en la guía técnica excede las capacidades del grupo estudiado, que en condiciones ideales no debiese exceder los 15 kilos, y eso es con evidencia en Chile. El marco legal ya se ha mencionado. A nivel nacional tenemos la ley 20.001, el decreto 63 y la guía técnica de manejo manual de carga, que fue el 2008, ¿cierto?, publicada en el Diario Oficial. Y a nivel internacional tenemos esas normas ISO que son diferenciadas, ¿cierto?, para tareas de levantamiento, transporte, empuje y arrastre. Solamente una breve reseña de la ley, cómo ha ido avanzando, ¿cierto?, respecto a lo que es esta nueva modificación, hablando que efectivamente ya a partir del 2005, ¿cierto?, se promulga esta ley 20.001, que, como decía, ¿cierto?, en un principio don Ernesto Evans, pese a tener ciertas fallos, digamos, del punto de vista de la magnitud del peso, sí ha tenido cierto efecto respecto a la gestión del riesgo, ¿ya? En el texto de la 20.001, y esto lo quiero mencionar, dice que la manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores. Lo cierto es que el límite de peso que se está legislando está exclusivamente diseñado para tareas de levantamiento y descenso, ¿ya?, lo que es un aporte técnico a la discusión. Si nosotros lo vemos para tareas de empuje y arrastre, ¿ya?, ese límite está subestimado. O sea, si yo voy a una industria y le pido a un trabajador que cargue una traspaleta, la traspaleta habitualmente está cargada con 500, 700 kilos, lo que excede en desmedida proporción, ¿cierto?, el límite que está siendo legislado. Y eso es porque hay un tema técnico detrás que efectivamente tiene que verse en forma separada. Estos son los artículos principales de la ley 20.001. Solamente quiero destacar que en general la ley 20.001 tiene un espíritu preventivo al, en su primer artículo, referir que el empleador debe velar porque la organización se utilice los medios adecuados, ¿ya? No hay que olvidarse de que efectivamente el espíritu de la ley es preventivo, ¿ya?, y que en caso de no existir estos medios adecuados se establece un límite de 50 kilos para el caso de los hombres, ¿ya? También está en línea con el convenio de la OIT respecto a la
a prohibir las operaciones de descarga y descarga para la mujer embarazada, ¿ya? Y los menores de 18 años, ¿cierto? Y mujeres no podrán superar los 20 kilos, que era el artículo que recientemente se mencionaba. Lamentablemente esta era la presentación anterior, ¿eh? Sí, bueno, ya estamos en esta ya. Bueno, recordar que el artículo 9 del decreto 63 indica que es el empleador quien debe, ¿cierto?, organizar sus procesos para evitar, ¿cierto?, que estos riesgos produzcan daño a la salud. Y en el artículo 10 dice que se puede, ¿cierto?, asesorar por el Departamento de Prevención del Riesgo y también con la asistencia técnica de los organismos administradores de la ley. Al respecto, las asesorías de las mutualidades respecto a lo que es manipulación de carga se basan en el contenido de la guía técnica de manejo manual de carga, haciendo asesoría directa respecto al proceso de gestión del riesgo, ¿ya? Haciendo informes de evaluación del riesgo por especialistas en ergonomía. Desde la fecha del 2005 a la actualidad, la fuerza de trabajo en ergonomía ha aumentado sustancialmente, ¿ya? De hecho, solo como ejemplo, en la Asociación Chilena de Seguridad éramos 3 especialistas en ergonomía, actualmente hay 15 especialistas. Y entiendo que en todas las mutualidades había un aumento de los especialistas que realizan asesoría técnica directa a las empresas. También, ¿cierto?, ha habido mucha capacitación a los trabajadores y a los expertos en prevención en la aplicación de la guía técnica y también un fuerte desarrollo del material preventivo dirigido a los trabajadores de las empresas. Y todo esto basado en este documento técnico, que es la guía técnica de manejo manual de carga, que, como indicamos, tiene como objetivo regular los aspectos técnicos de la Ley 20.001 y el Decreto 63 y asistir a los profesionales en la asesoría técnica respecto a lo que es la manipulación de carga. Esta gestión de los riesgos tiene que hacerse del punto de vista, ¿cierto?, del ambiente, ¿ya?, de la carga y de la exigencia del esfuerzo físico. Lo que está ahí en realidad escondido son los procesos que son la identificación, evaluación, control y el seguimiento que tiene que hacerse en una gestión adecuada del riesgo. Solo como dato, en la guía que sacó el ISP hace muy poco, señala que solamente un 21,5% de los empleadores y un 18,4% de los trabajadores, respectivamente, refieren estar trabajando en medidas preventivas en este ámbito. En el año 2011, las acciones dirigidas a prevenir trastornos de tipo musculoesquelético en la empresa solo alcanza el 21,7%, ¿ya? Es decir, la aplicación de esta ley lamentablemente es muy baja para la magnitud de lo que significa respecto a lo que significa. Material técnico desarrollado por las distintas mutualidades, ¿ya? La verdad es que en este sentido ha habido una amplia cobertura incluso, ¿cierto?, de este tema. Sin embargo, todos los esfuerzos, como señalaba al inicio, en prevención no han sido suficientes. Finalmente, señalar que la ley tiene un espíritu preventivo, apuntando a la mecanización de los procesos. La reducción del peso, si bien es cierto, es un avance en materia preventiva, no es la solución al problema, ¿ya? Los 25 kilos, lo cierto es que protegen a un universo de la población y bajo condiciones ideales, ¿ya? Y esas condiciones ideales, la verdad es que viendo en la industria, son bien complejas de que se puedan implementar en su totalidad, ¿ya? Por eso que lo que nosotros proponemos, ¿cierto?, es que en realidad, más que definir límites de peso, la ley debiese referir a un documento técnico, que ese documento sí sea actualizable en el tiempo, más que estar modificando la ley cada vez, ¿cierto?, que este tema sea tema, digamos. El límite máximo de 25 kilos, según investigaciones chilenas, se encuentra entre los límites de peso aceptables, siempre y cuando esté bajo condiciones ideales y la duración de la tarea sea inferior a 1 hora total de la jornada, ¿ya? Hacer hincapié en que la ley no hace énfasis en lo que son tareas de empuje y arrastre, en la cual se utilizan carros, traspaleta y carretilla, que desde el punto de vista estaría técnicamente errado hablar de los 50 kilos o los 25, los que fueren, ¿ya? Dado que
en este caso la fuerza la soporta un carro, una traspaleta, y lo que interesa saber es la fuerza inicial que yo tengo que vencer para la fuerza de inercia, ¿cierto? Que necesito sacar el carro de la inercia. Es recomendable evaluar los límites de peso establecidos para la mujer, dado que en estudios realizados en Chile se ve que este límite excede la capacidad de la población evaluada, según estudios hechos en Chile. Y como criterio se señala que la capacidad máxima de fuerza de una mujer es 2/3 la del hombre. Por último, nosotros recomendamos que una vez modificada la ley, si es que así se fuese tratada, hay que actualizar los contenidos de la guía técnica de manejo manual de carga. Algo que no está en esta conclusión, pero que también quisiera mencionar, es que el llegar a la guía técnica de manejo manual de carga desde la ley 20.001 es muy complejo. Primero, porque está establecido en un artículo transitorio que el reglamento que va a regir esto se va a llamar Decreto 63, que nosotros ahora ya sabemos que es el Decreto Supremo 63. Y dentro del Decreto Supremo 63, en el artículo 14, recién habla la guía técnica de manejo manual de carga. Nosotros creemos que para que realmente exista solución del problema raíz, si queremos prevenir lumbago, tenemos que verlo más que un límite de carga, es establecer criterios técnicos, o sea, que la gente llegue a la guía técnica de manejo manual de carga. Y esa guía técnica que sea actualizada conforme a los nuevos parámetros que se establezcan en esta comisión. Eso es. Muchas gracias al doctor Pinto y al presidente don Ernesto Evans. No sé si hay algún otro comentario o aporte de los invitados. No. Insistir en, presidente, la revisión de la guía técnica, porque la guía técnica es lo que va a utilizar el empleador para hacer la identificación del empleo y la evaluación de empleo. Y esa guía, a nuestro entender, no es conocida por los empleadores. Es más que nada eso. Y revisarla y actualizarla, porque aunque tiene pocos años, del 2008, igual hay mucho más conocimiento científico que permitiría mejorar. Complementar que la guía técnica ya tiene 300 páginas, es muy difícil para un empleador digerir el tamaño, entonces tienen que haber, obviamente, guías técnicas adecuadas para la gente que entiende economía y guías técnicas para trabajadores y empleadores. Por lo tanto, es interesante que la ley se aluda a la necesidad de contar con una reglamentación y con las guías técnicas que sean adecuadas para que esto no sea en definitiva leche muerta. Muy bien, muchas gracias a los comentarios, aportes, consultas, dudas de los colegas diputados. Diputada Denise Pascal tiene la palabra. Bueno, en general me parece súper bueno. A mí lo único que me queda en la duda, ustedes hablan de la diferencia en el tema de empuje y arrastre, la fuerza inicial. ¿Cuál es el cálculo con respecto a esa fuerza inicial? Porque si nosotros tenemos que 25 kilos o 23 kilos, de acuerdo a las veces que tú lo hagas, etcétera, y 20 o 15 para las mujeres, ¿cuál es más o menos el cálculo que ustedes tienen, o si hay algún cálculo con respecto al empuje y arrastre? Porque si yo le pongo al empuje y arrastre, no sé, por 100 cajas de 20 kilos, o 12 bolsas, como decía, es... Sí. Muy bien. Lo que decía... Adelante, doctor presidente. Lo que decía el colega anteriormente, estos criterios se deben evaluar con medición directa a través de un dinamómetro que mida la fuerza inicial para sacar del reposo esa carretilla, ¿ya? Las variables que influyen en eso son varias, entre ellas el diámetro de las ruedas, las condiciones del terreno, si el carro está en buenas condiciones o no, como para definir un límite de peso. Es por eso que lo ideal es que se lleve, ¿cierto?, al documento técnico que regula esa condición, que en este caso está establecido en las tablas de Liberty Mutual, las cuales están también definidas para hombres y mujeres según los kilogramos fuerza que cada uno puede manipular y la población que estaría cubierta. Quizás para complementar, lo interesante ahí es la alusión de la ley a esta guía técnica. De manera de que si hay cambios tecnológicos en este tema, no sea necesario modificar la ley. Sí. No, muy interesante el aporte. ¿Hay alguna otra consulta? Tucapel Jiménez tiene la palabra.
una sola consulta, una duda. La enfermedad lumbago, ¿la tiene usted considerada como una enfermedad laboral o...? ¿Sí? Sí, sí, está. Ah. ¿Cuándo es de origen laboral? Cuando sea, claro, cuando es de... pero... Por favor, a lo mejor, doctora, para que quede grabado para el informe del proyecto, el que está bajito es... En la revisión que hicimos hoy día en la mañana de los casos, es la segunda causa de consulta de los trabajadores por problemas, por accidente. La primera es el 15 de tobillo, la segunda es el dolor lumbar. Y son los casos acogidos. Sí. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que acá vemos que con los planteamientos que ustedes han hecho queda claro que estamos avanzando con bastante coincidencia respecto al contenido inicial del proyecto, pero pareciera ser que también tenemos espacio para mejorarlo y perfeccionarlo. Por tanto, yo pediría al Ejecutivo, a través, en este caso, de Francisco, poder incorporar quizás algunas consideraciones, algunas pueden ser facultad nuestra. Yo creo que el tema, esto cuando queda, y que los datos que han expuesto, que son casos medios en Chile, que de alguna otra manera para el caso de mujeres estamos igual dejando en alto riesgo a un 30%, es un tema no menor que nosotros a lo mejor debiéramos reflexionar y ver si amerita una precisión respecto a ese punto, que ya no está en los 20, sino que pareciera estar en los 15 kilos, como plantea dos de los expositores que hoy nos han acompañado. Es una reflexión y deliberación que nosotros podemos hacer, que está en la idea matriz del proyecto, por tanto, a mi modo de ver, podría incorporarse o enriquecerse, como también a lo mejor buscar algún tipo de formulación que nos permitiera aludir a las guías técnicas como un elemento de permanente revisión y perfeccionamiento, que nos permitiría tener una situación un poco bastante mejor resuelta, a mi modo de ver. Por tanto, a lo mejor pedir al Ejecutivo que ahí haga un esfuerzo en esa línea y nosotros seguir escuchando en la próxima sesión, en la otra audiencia, ahora el componente de los trabajadores propiamente tales, que de sindicatos que tienen que ver con la carga, digamos, de alguna u otra forma, para escucharlo, y también la Cámara de la Construcción, que yo pediría, si son tan ejecutivas las presentaciones y claras como las que se han hecho acá, deberíamos alcanzar a verla en la siguiente sesión, para ya después, la segunda semana de mayo, quizás estar votando en particular el proyecto con las indicaciones pertinentes. Yo esperaría entonces que el Ejecutivo haga un análisis de esto para ver si fijamos un plazo para indicaciones al proyecto para enriquecerlo. Yo creo que hay 2 o 3 temas que aparecen claramente, que hay elementos de perfeccionamiento y que vamos a ocupar esos espacios, y no sé si hay alguna otra duda de los colegas diputados o algún aporte final de alguno de los expositores. Doctor Pinto y después el señor Campuzano. Solo indicar que otro caso particular es la manipulación de pacientes. Como mencioné en la presentación, la definición de carga también incluye lo que son seres vivos y pacientes y ancianos bajo cuidados especiales. Y bajo ese parámetro también los 25 kilos podrían quedar en un terreno de ambigüedad, si es que no se precisa de que es efectivamente para materiales y en condiciones ideales. Señor Campuzano, por favor, complemento. Solamente solicitar que vean la posibilidad de incorporar una agrupación que se llama Sociedad Chilena de Agronomía, donde estamos bastante, con la gran mayoría de los que estamos acá, que es una sociedad profesional específicamente dedicada a la agronomía, y donde tenemos grandes baluartes a nivel internacional, que sería bueno que escucharan la opinión. Muy bien, muchas gracias. Lo vamos a incorporar como otro posible invitado. Si nos puede dejar los antecedentes sería ideal, porque la verdad desconocíamos de su existencia, y si teníamos espacio de escucharle, sin duda lo vamos a hacer, porque creemos que acá estamos efectivamente avanzando en una temática mucho más importante de lo originalmente pensábamos. O sea, en los niveles de incidencia que ustedes han señalado de enfermedades a la espalda, el lumbago, tienen directamente que ver con esto, no solo con la carga, como ustedes lo han dicho, hay otros factores asociados, pero claramente el más importante. Por tanto, creo que tenemos la tarea de perfeccionarlo en todo lo que sea posible, y de verdad muy agradecidos tanto a la Comisión Económica Nacional como a la Asociación de Mutuales y a su equipo de especialistas que nos acompañan, y al Instituto de Seguridad Laboral por sus presentaciones, que creo que han sido muy enriquecedoras y no les quepa duda que van a ser usadas en la discusión. Por tanto, les agradecemos su visita y los dejamos obviamente libres para poder volver a sus... bueno, donde sea. No voy a decir nada. Gracias a ustedes por acogernos. Suspendo un minuto para después tomar alguna decisión operativa con los colegas y despedir a los invitados, por favor. La sesión, solamente para ver con los
Colegas, por favor, para tomar una... No, suspendimos para despedir. Solamente para ver, porque en la práctica tenemos a sugerencia de los propios invitados otras posibles organizaciones a invitar y una que pidió igual ser considerada para la próxima. Yo sugeriría que la incorporemos en la próxima invitación y la sociedad, yo creo que nos han hecho aportes bastante importantes las ponencias de hoy, que no estaban inicialmente en la discusión, tampoco estaba en lo que plantearon los mocionantes del Senado, ni tampoco en la posición del Ejecutivo. Por tanto, creo que hay espacio como para enriquecer y que pudiéramos entonces en la próxima sesión incorporarlos a todos, y en esa sesión probablemente tomar la definición de a la semana siguiente votar y hacer algunas indicaciones, porque yo creo que hay espacio para indicaciones, no es solo aprobar lo que viene, creo que hay un ambiente propicio para poder hacerlo y hacer una mirada más integral del proyecto de ley. Así que no sé si les parece a los colegas acordar aquello. Presidente, Muy bien. para precisar solamente, presidente, invitaríamos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que ha pedido también audiencia en la cuenta de hoy. Bueno, ahí ya serían dos más, se me olvidaba. O sea, tendríamos César, tendríamos la asociación. ¿Y cuántos ya tenemos? Faltan las empresas de envases, que había que invitar a una, y la verdad es que ha sido difícil. No, pero el Ejecutivo va a dar antecedentes de aquello. Tetraplac podríamos invitar, una de las empresas envasadoras que produce envases. Y hay que invitar a los trabajadores de la construcción y Habían tres. La industria del pan, tanto industriales como Claro, habían tres representantes del sindicato, tendríamos los envasadores, la Cámara de la Construcción y dos más, serían 7. Creo que eso en la próxima sesión va a ser imposible de hacerlo. Probablemente... No, por eso digo, pero podrían haber otras mociones a indicar también, pero... Hay de los dos casos, hay algunos que han pedido venir, hay otros que se acordaron acá que era pertinente invitarlos por la importancia de su labor. Entonces, hagamos lo siguiente, chequemos a todos estos que están invitados. Si todos están disponibles para venir y quieren venir, probablemente vamos a tener que hacerlo en 2 sesiones, y si algunos no pueden o desisten, ahí evaluamos si tiene sentido hacer otra sesión, pero pareciera ser que necesitaríamos por lo menos 2 sesiones para... Sí, yo también diría lo mismo, porque la línea matriz hacia dónde va, es que hay que avanzar en esta línea, el punto hasta dónde llegamos y qué complementamos. Por tanto, un máximo de 2 sesiones más en función de si hay recepción positiva de todos los invitados, y cerraríamos las audiencias respecto al punto. Sí. Diputada Pascal. Mira, yo creo que realmente yo invitaría a los que han solicitado venir. Yo no llevaría a uno tratar de traer más gente, si ya tenemos un panorama súper claro de que realmente lo que está pasando en Chile es lo que pasa en el resto del mundo. ¿Ya? Y eso te rebaja una cantidad, ya que podría ser en una sesión y en la siguiente, ya con las indicaciones que podemos hacer, entrar a votar en particular, cosa que ojalá lo pudiéramos en sala la última semana de mayo. Una ley corta, sencilla, no hay ninguna con urgencia, van a haber terminado las urgencias en la primera semana de mayo en sala, o segunda, y podríamos tener perfectamente en la última semana la posibilidad de meterlo. Secretario, ¿nos puede contar cuál es la situación de invitados, solicitudes y eso para tomar una decisión respecto al punto? Porque lo que plantea la diputada Pascal es también súper razonable. Sí, presidente, tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, que no pudo venir a esta sesión y que no ha solicitado ser invitado a la próxima. Tenemos al presidente del Sindicato Interempresas de Trabajadores de la Industria del Pan y organismos auxiliares, que reúnen a los sindicatos panificadores. Y tenemos al presidente del Sindicato Interempresas de Trabajadores de Panadería, que son 2 sindicatos distintos. ¿Y ambos ratificaron que van a venir? Están en condiciones de venir. Ya. Después tenemos a los presidentes de Fechipan y Unipan, que son los industriales del pan. Unipan pertenece a la 5ª región, Fechipan es a nivel nacional. Sí, y después yo tenemos con uno de ellos, bastaría con el nacional no va, para no y después tenemos complicarnos más.
Y después tenemos a las asociaciones de molineros del centro y Asociación de Molineros del Sur, que son los que fabrican los envases, los que tendrían que revertir su proceso de producción de envases de 50 kilos a 25 kilos, tratándose la harina. Estamos hablando directamente del Uno proceso de de ellos no pan. más también, no dos, uno, optemos por uno. Ahí tendríamos entonces 3, 5, más los 2 son 7. Tendríamos a la Cámara Chilena de Construcción, Fechipan y a un sindicato interempresas de trabajadores de la industria. Solamente un sindicato, Un sindicato, uno de los dos sindicatos. que sí sería Citrapán, El más grande. el más grande. Sí. Chequeemos cuál es el más grande. Ujú. no tengo idea cuál es. Y ahí tendríamos 4. Más Más la facultad, más la Sociedad Chilena de... No, sí, la sociedad ergonómica, Usted me invitaría de los todas maneras. profesionales ergonómicos. Sí. La verdad es que la verdad es que Tendríamos podemos, a lo mejor podemos obviar La a Sociedad la Nacional. sociedad, escuchamos a la Facultad de Medicina y Universidad de de Chile, Medicina que a la Cámara Chilena de la se Construcción, automotivó. a la Cámara Chilena de la Construcción, a Fechipan y a Citrapán. Ahí son 5. Son 4. 5. Pues está la Cámara de la Construcción. No, aquí está. Tengo yo, la Facultad de Medicina, Cámara Chilena, Fechipan y Citrapán. Y nos quedarían No, y los faltan los envasadores, una asociación de molineros. Claro. 5. Sí, 5. Y eso da en una sesión. Ya. 15 minutos cada uno. Acordemos eso entonces. Sí, no hay mucho más. Acordado entonces con esos 5 para la sesión del 2 que vendría siendo. Y la idea sería votar entonces el 9 con las indicaciones que podamos hacer para la sesión del 9. Ya. Así fuera. Entonces, bueno, habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.